Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 5 de junio del año 2024 con Eleonora Navata, Daoís Uriarte, Pablo Díaz y a distancia, Leonardo Costa. Un segundo tema que tiene que ver también con novedades de las últimas horas y un poco más. Mientras avanza el ciclo electoral 2024, varias cámaras empresariales vienen difundiendo planteos que esperan sean tenidos en cuenta en el próximo periodo de gobierno. Ayer fue el turno de la Confederación de Cámaras Empresariales, que presentó el documento titulado Agenda para el Desarrollo 2025-2030. Ese texto contiene una introspección para el propio sector empresarial, una exhortación hacia adentro a mejorar su productividad, incorporar más tecnología e invertir en investigación y desarrollo, y también planteos, medidas políticas para un próximo periodo de gobierno. Por ejemplo, reducción del gasto público y el déficit fiscal, lograr una mayor apertura comercial, mejorar la educación y la capacitación laboral. La Cámara de Industrias, por su lado, presentó a los precandidatos su propio documento con propuestas. Está centrada en mejorar la competitividad y solicita, entre otras cosas, la reducción de los empleados públicos, la reducción de la cantidad de empleados públicos para bajar el déficit fiscal, permitir a las empresas el descuelgue salarial de los convenios colectivos, medidas para disminuir el precio de los combustibles. Otro más. La Unión de Exportadores del Uruguay también presentó sus propuestas: mejorar la inserción internacional, reducir los costos logísticos y de producción, corregir el atraso cambiario que afecta a las empresas que venden sus productos y servicios en el exterior. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios, por su parte, convocó a los precandidatos a firmar un documento que titula Pacto por la Patria, donde señala la necesidad de un fortalecimiento de la democracia, evitar que la política se rebaje a una seguidilla interminable de acusaciones y rencillas, reclama una oposición responsable y el fortalecimiento de las instituciones por encima de cualquier cálculo político. Ese documento, el Pacto por la Patria que propone la Cámara de Comercio, también aborda los problemas de la seguridad pública, poniendo como centro la lucha contra el crimen organizado y el mejoramiento del sistema carcelario, destacando que es clave dar una segunda oportunidad a las personas que delinquen. A su vez, entiende importante incrementar los esfuerzos en el combate a la pobreza, con especial énfasis en la niñez. Entonces, les pregunto a ustedes, los integrantes de la mesa, ¿cómo están observando a los empresarios y a las gremiales empresariales con esta participación, entre comillas, con estas presentaciones, con estas iniciativas que lanzan en plena campaña? ¿Oís? Bueno, de alguna forma lo vi como una carta a los Reyes Magos, está bien. Y cuando uno lee esos textos, bueno, hay cosas con las que se puede coincidir, hay otras con las que evidentemente me da la impresión de que no hay un análisis profundo o la intención es mostrar la parte, obviamente, que lo cual no está mal, porque son una gremial, o sea, defienden sus intereses corporativos. El PCNT también es una gremial y defiende sus intereses corporativos. Pero hay cosas como por ejemplo, la reducción de los, dice, 38.000 funcionarios públicos más, hay que reducirlos. Pero no hay un detalle de en qué son los funcionarios públicos, porque por otro lado se reclama escuela de tiempo completo, entonces tengo que tomar más maestros. Por otro lado, se reclama más control sobre el medio ambiente. Tengo que tomar más técnicos, tengo que tomar más médicos para el servicio de salud. Entonces, en realidad, yo que me dicen, bueno, 38.000 funcionarios más que son todos burócratas, todos tomonté, o son técnicos que el Estado necesita. Y en esto mismo, muchas veces el Estado, criticamos porque el Estado es muy pesado, es muy duro, pero después pedimos el apoyo del Estado, ¿no? Pedimos que se controle el contrabando, pedimos que y me parece bien, controle el contrabando, pero bueno, se pide que se controle que no haya compras en el exterior. Inclusive dentro de ese mismo documento, uno puede ver una cierta contradicción entre las empresas exportadoras y las empresas de sustitución interna, o las empresas grandes y las pymes, que tratan de equilibrarlo, pero que resulta claro que algunas medidas para mí, algunas medidas de las que se están proponiendo ahí son contradictorias. El otro aspecto que es lógico,
Y todos sabemos que en la industria en este país no tiene condiciones es tomadora de precios, y entonces su variable de ajuste habitual, y está de alguna forma planteado, aunque es medio sutil, digamos, es la parte, digamos, de el ajuste de los salarios y algunas de las normas laborales. Y el otro tema es y a mí me asombró, dice, bueno, la mayoría va a votar a este gobierno, a pesar, bueno, no voy a repetir lo prosaico que dijo, pero... Tú estás hablando de las declaraciones de lo que dijo del presidente Facundo de la Márquez. Unión de Exportadores. Sí, bueno, pero, en una entrevista con Búsqueda, hace pocos días, Facundo Márquez, que es el presidente de la Unión de Exportadores, comentó que la mayoría de los empresarios van a volver a votar a la coalición de gobierno, aunque les haya roto el traste con el brutal atraso cambiario. A ver, si por un lado le preguntan, bueno, pero ¿y la inflación? Bueno, no, la inflación, sí, la baja en la inflación es beneficiosa. Por el otro lado, yo también le diría, bueno, pero el control, es decir, el tipo de cambio bajo también en los suministros a ellos les favorece. Porque la industria exportadora, no obviamente la parte de carnes, pero la parte agropecuaria, pero la parte de muchos de los insumos son en dólares, así que pero además también es aquello de que no quiero que el Estado se meta, pero por el otro lado quiero que el Estado me aumente el tipo de cambio, aunque la flotación libre dice que el tipo de cambio tiene que estar bajo. Entonces, ¿el Estado tiene que intervenir o no tiene que intervenir? ¿Es bueno cuando interviene a mi favor o es bueno cuando interviene? Y el otro aspecto es que gran parte de las exoneraciones que piden, de las inversiones que piden, no dicen cómo financiarlas, porque también dicen que no quieren aumento de impuestos. El otro aspecto que me pareció importante, dice, porque siempre se piensa que cuando se hace una exoneración nos quedamos con la plata y no reinvertimos. Bueno, en realidad yo creo que ahí habría que hacer un ajuste y decir, bueno, muy bien, si yo te exonero, tú vas a reinvertir, pero te voy a controlar que realmente reinviertas. Porque yo creo que en este país muchas veces se hacen ese tipo de acciones, pero no se controla efectivamente la reinversión. Pero la UIS fue a comentar algunas de las medidas. Es imposible de los porque planteos incluidos. La verdad que es largo, ¿no? Es largo y tiene cosas buenas también. Cosas que comparto. Podría haber comentado otras, ¿verdad? Sí, podría haber comentado está bien lo de la tecnología, está bien, digo, hay varias cosas. ¿Ustedes van por ese lado también del examen de los planteos o algo más general? Yo creo que una mezcla de un poco de todo. Primer punto, empresarios. Hablar de los empresarios es muy genérico. Como tú decías, David, una cosa es el exportador, otra cosa es el importador, otra cosa es el que vende para el mercado interno, otra cosa es el que vende para el mercado externo. Es decir, cada uno tiene intereses y hasta intereses contrapuestos. Porque el exportador va a querer que el dólar esté a 80, el importador va a querer que el dólar esté a 20. Y es normal, son visiones, son contrapuestos. Entonces, hablar del empresario es muy genérico, porque son realidades totalmente distintas. Los planteos que realizan, sí, hay muchos planteos que son absolutamente compartibles. Digo, a mí que planteen el descuelgue de los consejos de salarios, hay que entender que cuando se habla de descuelgue, no solamente hablando de salarios propiamente dicho, no se habla de salarios propiamente dicho, que yo quiero pagarle menos que al otro. Hay determinados beneficios extras que una empresa gigante puede dar y una empresa chiquita no puede dar. ¿Qué es lo que pasa con el sistema actual? Podemos tener una empresa de 500 trabajadores que le puede dar una prima X, no sé, prima por estudiar de 1.000 pesos a cada trabajador, y una empresa chiquita que tiene 20, que tiene 10, no puede hacerlo. Entonces, ahí es cuando hablamos el gran problema que tienen los consejos salarios, que pone de iguales a gente que es absolutamente desigual. Es un tema que hay que atender y hay que analizar. Después, el tema de cuando hablamos de exoneraciones, cuando hacemos la exoneración, lo que estamos buscando es que vengan el señor de afuera, Tom Collins, el americano que venga a instalar acá, o el que sea, o el portugués, que se instale en Uruguay, que le sea más barato producir en Uruguay que en Paraguay, que en Brasil, que en Argentina. Porque hoy en día, para las grandes industrias o las empresas internacionales, el mundo es su territorio, no tienen un país, tienen el mundo. Entonces, cuando quieren venir a instalarse a Uruguay, quieren que Uruguay sea más barato, porque en definitiva es eso, simple y claro, y cuando se instalan genera fuente de empleo. Eso lo está buscando. También son exoneraciones las que están previstas en la Ley de Promoción de Inversiones. Sí, también. Y ese instrumento sirve también para inversiones locales. También, de acuerdo. Locales, ¿no? Son dos cosas, son dos tipos de exoneraciones. Hay industrias que tienen exoneraciones de la industria en sí mismo y otras con un proyecto de inversión. Para industrial tengo que hacer el proyecto. Bueno, hay que controlar el proyecto de inversión. Para algo se hace un proyecto, para algo tiene que ser aprobado.
etcétera. Eso es parte de. Ahora, lo que se busca, creo que también cuando se habla de menor funcionarios públicos, yo estoy también de acuerdo contigo. Creo que simplemente al voleo decir menos funcionarios públicos es como decir yo quiero que el día esté más caluroso. No, porque me falta algo más, me falta la sustancia, es decir, ¿dónde están sobrando los funcionarios públicos? Hay lugares que los funcionarios públicos sobran y uno va y los mira que se golpean porque no tiene nada que hacer, y hay lugares que los funcionarios públicos faltan. Entonces, ahí sí habría que ser un poco más incisivo y meterse un poco más en el tema. Y ojo, aún a nivel, como vulgarmente se dice, burocrático. Hay oficinas donde a veces vas y hay un solo funcionario para atender un montón de gente. Por más que se haya modernizado muchísimo el Estado, que haya muchísimos trámites digitales, que me parece que ha sido un proceso que se ha iniciado hace bastante tiempo y después se continuó con administraciones diferentes, de partidos diferentes, y me parece que es un muy buen camino, no solamente porque le soluciona la vida a los ciudadanos, sino también porque moderniza y nos hace más eficientes como Estado. Pero ese cliché de decir quiero eliminar funcionarios públicos o creer que el peso enorme del Estado está solamente en funcionarios burocráticos que no hacen nada, están tomando el té, es un gran error. Y es una falta de respeto para la mayoría de los servidores públicos, que muchos eligen ese camino, y no es un camino fácil el de ser funcionario público, porque hay una cuestión de, todos los funcionarios públicos se la llevan de arriba. No, los funcionarios públicos trabajan, y me parece que hay que hacer una defensa del funcionario público y del trabajador frente a todos estos embates que sufren en campañas electorales con el tema de hay que reducir los funcionarios. Yo ahí voy a decir lo estás mirando muy seriamente a Pablo. No, porque lo tengo enfrente. No. Pero no, Yo, con Pablo la cosa. Pero yo ahí voy a hacer una pequeña apreciación. Para mí no es todos los funcionarios públicos que trabajan. Hay funcionarios públicos que trabajan, hay funcionarios públicos que no trabajan. Creo como que, los privados, como Pablo. en todos lados del mundo. Lados. La única diferencia que hay lados. es que para un funcionario público, y hay que ser realista, y sabemos que pasa así, que cuando hay un funcionario público se manda macanas, es mucho más difícil sancionarlo que en un ámbito privado. En un ámbito privado, no sé, más o menos. Eso pasa, pero también pasa como hay tantos organismos públicos, tantos ministerios, y cada uno es una realidad distinta. Sí. Entonces, acá también hay un problema que no se ha logrado, y yo firmo que nunca se va a lograr, perdón que sea tan pesimista, que es poder unificar los criterios del funcionario público realmente en todo el Estado. Que eso no va a pasar nunca. Y no solamente eso, también esta cuestión de hacer un rastrillaje y ver dónde están duplicadas las funciones, que me parece que esto del expediente electrónico, este tipo de cosas también han logrado en ese sentido identificar lugares donde se duplicaban trámites, lo que sea. Bueno, vamos por ese camino, y que el camino de reducción del peso del Estado sea una cuestión vinculada a la eficiencia y no al costo. Elimino funcionarios. Bueno, porque también, como decía Daoís, si vos querés más escuelas, vas a necesitar más maestros. Si vos querés que la salud pública funcione mejor, vas a necesitar más personal de salud. Con el tema de la policía, no sé si más, pero sí mejor paga, seguro. Entonces, bueno. Vuelvo quizás a la pregunta más general, no tanto sobre la medida tal o la medida cual, sino sobre esta serie de iniciativas, esta serie de presentaciones, documentos de distintas gremiales empresariales, hechos públicos y entregados, en muchos casos, en mano a precandidatos o a dirigentes de todos los partidos políticos. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves este tipo de movida, Leonardo? A ver, todas las cámaras empresariales tienen su wish list, ¿no? Sus listas de deseos que le presentan, y todos los que de alguna manera asesoramos a veces a alguna cámara decimos, no, vamos a preparar qué es lo que quiere este sector para dárselo a todos los candidatos. Es más viejo que el agujero del mate. Y es una estrategia que muchas veces tiene algo de lo que decía Daoís. A veces pueden haber contradicciones entre lo que pide una cámara respecto de otra, porque cada sector tiene su particularidad. Pero yo creo que en general, cuando existen estos procesos en donde cada cámara pide cosas, hay cosas que están dentro de la sensatez de lo que efectivamente necesita el sector. Y muchas veces uno, como en el arbolito de Navidad, le pone un montón de chirimbolos para agregar colores, ¿no? Pero en esa lógica hay contradicciones. El tipo de cambio creo que genera contradicciones entre exportadores y quienes producen en Uruguay. En fin, eso que decía David, que comparto 100%. Yo no me parece mal, me parece que es algo razonable. Es también el momento en donde los sectores productivos pueden presentarse
a los candidatos para decirle esto es lo que queremos, poner en agenda los temas. Hay veces que es necesario poner en agenda los temas. Muchas veces creo que los políticos razonablemente su prioridad de conseguir votos los hace ver una parte de la realidad que muchas veces es muy relevante, como puede ser los temas sociales, los temas educativos, de salud, etcétera. Y vos decís, pero bueno, también hay que mirar esta otra parte. Yo creo que es un buen momento y creo que esto, desde que tengo memoria, sucede. ¿Ah? Desde que tengo memoria esto sucede. Y por tanto, yo te diría que es bueno, muchas veces están ávidos también los candidatos de escuchar esto. También es un momento, y quiero ser muy transparente en esto, también es un momento en donde los sectores empresariales dicen, bueno, eventualmente si me vas a pedir una contribución para la campaña, yo te quiero decir qué es lo que yo pretendo de si tú llegás a gobernar. Y es algo también que es legítimo, aunque de pronto, como todas las cosas de los uruguayos, no nos gusta transparentar el lobby, no nos gusta transparentar que existen las donaciones, no nos gusta transparentar nada y lo llamamos todo bajo la línea de flotación. Esto no ocurre. Esto se llama lobby en cualquier parte y no está mal, está bien. Después lo otro que sí me llama la atención es, en esta entrevista de búsqueda, el sincericidio de todos sabemos que vamos a votar a un candidato de la coalición, aunque nos haya roto el traste, el tipo de cambio, me parece innecesario. Me parece innecesario. Y hago un parangón cuando muchas veces se critica, no, porque el PIT-CNT es el brazo político del Frente Amplio, y acá decís, ¿para qué te pones vos en brazo político de los otros partidos? Es decir, es una falta de... por eso yo digo es sincericidio, pero es una falta de inteligencia poner esto en clave política, porque es una agenda, en todo caso, de deseos empresariales, con contradicciones, etcétera, pero no importa. Pero me parece de un error estratégico como Cámara cruzar la vereda y decir yo voy a hacer políticamente tal cosa, que seguramente no representa a todos los empresarios, por otro lado, representa quizás a un cúmulo X, pero me parece... Sí, el presidente de la Unión de Exportadores hablaba de la mayoría de los empresarios. Pero la mayoría de los empresarios, o sea, es innecesario esto. Porque si yo, suponete, Emiliano, que yo digo, bueno, la mayoría de los que están en esta tertulia son de Nacional, yo no voy ahí. ¿Me entendés? Lo voy a poner en términos más futboleros. No, notoriamente tú no estás en ese bando, no. Claramente, y Eleonora tampoco. Yo comparto, Nico, estoy contigo. Nadie es perfecto. Bueno, es como todo el país. En este caso, la afirmación sería absolutamente falsa, porque la minoría es de Nacional, claro. Un solo representante en 4 tertulianos. Bueno, pero no, entiendo a dónde ibas, Neco. Entiendo a dónde ibas. Tiene razón lo que dice Neco. Y creo que es poco inteligente políticamente. Un tema adicional. Hay veces... Después se explicó por qué entendía que la mayoría de los empresarios iban a votar a la coalición, porque ofrece estabilidad macroeconómica y la tranquilidad de que no se van a ocupar empresas ni se van a colocar nuevos impuestos. A ver, la parte impositiva puede ser un tema, pero la estabilidad yo creo que si hay algo que el Uruguay desde el año 2000 en adelante, o antes también, hay ciertos principios básicos de equilibrio macroeconómico que ya no se discuten. Algo que sí le falta, me parece, a los documentos, y que creo que es parte del problema de la economía uruguaya, es el tema de defensa de la competencia, abuso de posición dominante, los problemas de costos por trámites burocráticos, el problema de escala que tiene el Uruguay. El Uruguay tiene un serio problema de escala que hace que sus precios sean mucho más elevados de lo que puede ser importar en otro país, hasta por la cantidad de toneladas que baja un puerto versus lo que baja en otros países que tienen 30 millones de habitantes. Los problemas que hay realmente de concentración. Yo vi como muy buena noticia, hago un paréntesis, la negativa por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia de 2 grandes concentraciones que se pretendían dar. Eso para mí es parte del problema que a veces no se analiza por parte de los empresarios.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Neco y yo quería complementar. ¿En qué sentido? A ver, ¿cuál de... Vi que a ver, hacías señas afirmativas yo me imaginaba, hace unos minutos. Me imaginaba a Abdala diciendo la mayoría de los trabajadores van a votar al Frente Amplio. ¿Por qué? Bueno, porque el Frente Amplio no garantiza los consejos de salarios, no garantiza, y está dispuesto a ponerle, o estaría dispuesto a ponerle a empresas impuestos a los grandes capitales. Es decir, sería el mismo programa. Lo dice, sería, ¿no? Dirigentes sindicales dicen. Bueno, por eso, pero es que han sido criticados por decir eso. Evidentemente, inclusive, él dice, en determinado momento, debiera haber más empresarios en el gobierno. Y todavía dice, se cuestiona que los empresarios no estén en el gobierno. Es decir, en los cargos de gobierno. Pero yendo inclusive al documento, a mí me parece que estoy muy de acuerdo con que hay cosas importantes como la defensa de la competencia, algunos aspectos que mencionó Neco al final, con los que yo estoy de acuerdo que no figuran en ese documento, y a la inversa, figuran cosas que son realmente chiquitas, porque voy a decir, por ejemplo, hacen hincapié en reglamentar el artículo 130, el convenio 135 del OIT, que, digamos, desde el punto de vista económico no tiene ninguna trascendencia, que es quiénes son los representantes de los trabajadores, cuánto le puede afectar si son 10, 20 o 30, es mínimo si estamos hablando de un documento de gran nivel. Lo mismo que el tema de las ocupaciones, que entiendo que para ellos es un problema, pero en términos de ocupaciones durante los gobiernos se sacaron los índices y eran mínimos, tenían un peso mínimo las ocupaciones. Mucho más importantes son los otros aspectos que tienen que ver. Por eso el tema de los funcionarios públicos sí es mucho más importante, porque al mismo tiempo dicen hay que solucionar el problema carcelario, hay que solucionar el problema de la inseguridad. Bueno, eso implica más funcionarios públicos. Y los problemas ambientales tampoco están tratados acá, que es un tema, yo no lo vi por lo menos en el documento, el tema a fondo del tema de las industrias tienen que ser competitivas, pero también tienen que respetar el tema ambiental. Está, en algunos documentos está. Yo recuerdo que hace poco repasé con bastante cuidado el de la Cámara de Industrias y hay un capítulo pero sobre... en el último, el de la Confederación de Cámaras Empresariales. No lo vi por lo menos claramente reflejado. Pablo, tú ibas a comentar también a propósito de los dichos de Neco y de Daoiz. Exacto. Yo creo que el tema del presidente de la Unión de Exportadores creo que hizo algo, pasó una barrera que el sector empresarial nunca había pasado. Es un hecho político en sí, porque creo que históricamente en nuestro país nunca había pasado que ninguna cámara empresarial se posicionara, dijera abiertamente, más allá que él no dice voy a votar a tal, pero sí marca un perfil, que es algo que la verdad nunca había pasado. Siempre se habían mantenido, más allá que uno ideológicamente escuchaba su discurso y podía decir puede estar más cerca de uno o de otro, se habían querido mantener esa neutralidad. A diferencia del PICHENET, que el PICHENET no ha mantenido neutralidad, porque el desdoblamiento de dirigentes sindicales y dirigentes políticos hace imposible que se mantenga esa neutralidad. Más allá de eso, creo que es un hecho político en sí, estas declaraciones del presidente de los exportadores, creo que no está bueno, creo que no está bueno, como no está bueno que el PICHENET haga declaraciones políticas partidarias, creo que no está bueno que haya dicho eso, porque creo que es contraproducente para él también, para su misma Cámara, porque imaginemos que pase que el Frente Amplio gane la próxima elección y cómo está haciendo como con un gol en contra a ir a hablar con el gobierno que vos dijiste que no lo ibas a votar. Creo que es un error lo que cometió, lo que salir a decir que iban a votar. Y si gana el que vos dijiste que iba a votar también, porque cualquier movida que pase en el gobierno, mirá, esta movida es porque te dijo que lo iba a votar, o sea, genera una suspicacia en cualquier lado. Pero sí pero los temas que plantean, yo estoy totalmente de acuerdo con una gran cantidad de esos temas y creo que es parte de, porque aparte, personalmente, yo creo que el desarrollo del país, de cualquier país en el mundo, va de la mano del desarrollo de la actividad privada. No, el desarrollo del país desde el punto de vista económico no depende de que el Estado haga inversiones económicas o se ponga a hacer caprichos regasificadores, etcétera. Depende de la actividad privada, depende del desarrollo de la actividad privada. Y creo que uno tiene que dar determinados tipos de herramientas, generar tipos de condiciones para que la actividad privada desarrolle más, porque la riqueza del país se termina generando por ahí, como va a pasar en el resto del mundo, en todo el mundo pasa así. Entonces creo que está bueno que planteen, necesitamos determinados tipos de cosas. Como todos decíamos, uno para el momento de pedir,
yo pido de todo para pedir. Cuando éramos chicos, para catar los Reyes, le pedíamos la colección completa de los Playmobil. Nos traían un mascarito pedís solo. de todo, el tema es cuando es contradictorio, porque los Bueno, intereses de pero las de vuelta, distintas siempre decía que estaban televisiones pobres son los Reyes. contradictorias. Pero acá Los padres siempre están pobres. Pero la propuesta, pero Leonora, la propuesta que está viendo acá, perdón, estaba enseñando. La propuesta que está surgiendo acá es una propuesta de diferentes actores que están planteando. Sí. Venimos todos juntos a plantear esto. No, Cada claro. uno plantea su necesidad, su planteamiento. ¿Son no. contrapuestos en algunos casos? Sí. Hay Pero un, por cada uno documento, de hay un uno. documento que sí engloba a todas las Sí, cámaras, pero no manejarás. que es la Confederación de Cámaras Empresariales. El documento que se difundió ayer. No, está bien, Mirá. pero ese documento, las cosas donde no están de acuerdo, no se plantean. Claro. Ujú. No, igual creo que una reflexión sobre lo anterior y sobre el posicionamiento político partidario de organizaciones como las cámaras empresariales, los trabajadores, o sea, cualquier tipo de organización. A mí me pareció ¿te acordás cuando Un Solo Uruguay se convirtió o se quiso convertir Sí. en movimiento político? Yo no sé si fue en una tertulia o en un lugar donde yo decía lo mismo. A mí me parece que pierde fuerza como movimiento. ¿Y lo perdió? O sea, y realmente lo perdió. No es que vaya a pasar esto con los empresarios aglutinados en cámaras, porque no se van a convertir claramente en un movimiento político, en un partido político. Pero me parece que ese ejemplo de lo que pasó con Un Solo Uruguay cuando decidió jugar en esa otra cancha le quita independencia y le quita fuerza también, porque le quita fuerza. Yo por ahí lo veo, que esa declaración que sí considero, igual que Neco, que es bastante infeliz. Volvemos a Neco. No, que creo que eso que dijo Leonora recién, es decir, siempre que vos decís voy a votar a alguien, después ese alguien te va a poner la distancia natural de no hacer lo que vos pretendés. Hasta me parece poco inteligente desde el punto de vista del sector privado haciendo lobby para el sector público. Es natural que sea así. Hay muchos empresarios que te dicen nos va mejor cuando no son amigos, comillas, pongo en amigo, porque depende de qué lado, quién sea tu amigo o tu supuesto amigo. Primero porque yo creo que en Uruguay hay una cosa que la resalto y la remarco como cosa positiva. En general la gente cuando llega al gobierno vela por los intereses generales y no necesariamente vela por sus lobbies empresariales o sindicales, según sea el caso, o afinidades políticas. ¿Por qué? Porque hoy Pablo dijo una cosa que no se la quise retrucar, pero ahora se la voy a cambiar un poquitito. Él dijo, las organizaciones valen por las personas que están. Es cierto, pero lamentablemente las organizaciones también tienen historia, y las historias son los dictámenes que algún día algún sector dijo sobre esto, que empiezan a condicionar a veces las decisiones públicas, de manera tal de que cuando yo quiero tomar una decisión, decir, no, pero mirá que el criterio de la oficina siempre fue, y tenemos varios informes que decían que, entonces como llega un momento, es como que el sector, digamos, dirigencial público, está tan constreñido a las decisiones que puede tomar, donde que uno ve que lo que efectivamente digamos, la decisión política puede ser una diferencia entre un partido y otro en Uruguay, que tiene tanto peso y contrapeso, son en el margen, son en lo discursivo, pero no son en la realidad. Entonces, esta definición política de las cámaras me parece innecesaria e inoportuna. No es de las cámaras. Del presidente de la Confederación. No, perdón, el presidente de la Exportadores. Unión de Exportadores. El presidente de una de las gremiales. Perdón. Me rectifico. ¿Ibas, Pablo? No. No, yo coincido plenamente con lo que dice Neco, y bueno, es decir, hagamos yo en realidad el PCNT, yo no recuerdo que haya dicho vamos a votar al Frente Amplio. Lo que es claro es que sus planteos, cuando el PCNT ataca de frente al neoliberalismo, es una posición política que coincide con la de un partido. Yo la verdad que no recuerdo. Ahora, esa interrelación, esa duplicidad entre dirigentes sindicales y políticos también se ha dado a nivel empresarial. Porque yo diría, ¿cuántos ministros de Industria fueron presidentes de la Cámara de Comercio o de la Cámara de Industrias? Eso simplemente hay que mirarlo. ¿Cuántos? De todos varios.
varios. Ahora tendría que... Pero si mirás la lista, hay unos cuantos. ¿Pero qué gobierno? Bueno, La el verdad, actual ministro de Ganadería, anteriores, no de este gobierno. el actual ministro de Ganadería fue un dirigente empresarial connotado, presidente, si no me acuerdo no quiero errarle La si Asociación fue De la Rural, Asociación Fernando Rural, Mato, durante presidente de la frente, me estás Asociación diciendo. La Asociación Rural, ahí va. Sí. Y el igual yo anterior soy- también, ¿o no? Y el anterior también. El anterior también. Y de Este- hecho, cuando se produce el cambio, no sé si no tenía que ver con algo de eso, ¿no? qué sé, yo igual tengo una teoría, no sé, a mí pero, digo, personalmente. fue normal en gobiernos blanco-colorados tener gente que estaba en las cámaras de industria, en la Cámara de Comercio, en la ARU. Y a mí no me parece mal, porque en definitiva, si tiene por eso, pero digo, expertise, en comparación con el PCNT también pasa lo mismo. O sea que no me parece que A sea... mí no, no me a mí no me parece parece mal, mal, pero sí me parece que cuando una persona ocupa un cargo de gobierno, tiene que defender los intereses generales y no tiene que ir en calidad de ser o dirigente sindical o representante empresarial. Y creo que eso termina siendo difícil, porque uno tiene un ADN. Enseguida completamos la tertulia, vamos a escuchar 4 temas más, 4 inquietudes, 4 telegramas.